ya está con nosotros el sacerdote Andrés Tirado. Él es obispo y es exorcista, ¿sí? Es nuestro invitado en esta mañana, Monseñor Andrés Tirado, porque estamos interesados de hablar con él en este tema de espiritismo, de exorcismo, a propósito también de estas prácticas que se desarrollan y que conocemos también en Semana Santa de distintos grupos y sectas que acuden de alguna manera a practicar cosas que nos desconciertan y nos alarman, nos alertan. No sé si ustedes han escuchado de las sectas satánicas que acuden a prácticas oscuras, juegos, ocultismo, magia oscura, magia negra. No sé, ahí hay un montón de cosas que el señor Andrés Tirado, el Monseñor Andrés Tirado, nos ayudará a entender en esta mañana. Monseñor, buenos días, bienvenido a Uniminuto Radio en medio del trancón. Un saludo muy especial para todos, muchas gracias. ¿En qué lugar de Colombia está usted, Monseñor? Yo estoy aquí en Bogotá. Sí, señor. La capital. Monseñor, usted es conocedor de esto, ¿por qué razón? ¿Por qué usted sabe de este tipo de fenómenos sobrenaturales dentro de la Iglesia Católica? Bueno, hace más de 15 años yo me dedico a lo que es exorcismo, sanación, liberación, ayuda espiritual, progreso. Y pues he tenido de cerca, podría decir todos los días, esta vivencia. Pues me buscan de fuera de Colombia y a nivel nacional para ayuda en estas manifestaciones. ¿Usted dónde aprendió de esto, Monseñor? ¿Tuvo que salir del país? Sí, yo he hecho varios cursos, he salido del país, la experiencia también, el estudio. Son varios factores para poder llegar a tener este oficio, digámoslo así. Claro. Monseñor, vamos entonces a comenzar a conversar por este tema de una manera, si nos lo ayuda, de una manera organizada, ¿cierto? Porque una cosa es una liberación, otra cosa muy distinta es el exorcismo, son manifestaciones de distinta índole, de distintas fuerzas. Ayúdenos a entender un poco esto y por qué entonces la Iglesia también se preocupa de este tema en los tiempos de hoy. Bueno, el Papa Francisco ha sido muy enfático de la presencia de las fuerzas del mal y de darle una fuerza especial a la Iglesia de Renovación, y en esa parte la cuestión de los exorcismos, la liberación tiene mucho que ver. Es un ministerio que siempre ha estado en la Iglesia, pero que por diferentes pensamientos teológicos ha cogido a veces fuerza, o a veces simplemente ha sido ignorado, o simplemente no le dan la importancia. A través de la historia, bueno, en los últimos 10 años, 15 años, los medios de comunicación pues han hecho de que se conozca más fácilmente, llegue la información en masa sobre muchos casos, sobre posesión, liberación, exorcismos, brujería, sobre todos estos temas que vienen sucediendo. Entonces pues el desarrollo de esta área pues también se ha venido trabajando con el fin de brindar más información y más ayuda en esta área para todos los que lo necesitan. Monseñor, ¿cuándo fue la última vez que usted se enfrentó a una de esas fuerzas oscuras? Hace 8 días. Sí, señor, adelante. Atiendo gente y hago exorcismos semanales. No hace como unos años que diariamente hacía 1, 2 o 3 exorcismos, porque pues ya es muy fuerte. Por cuestiones de salud, pues 1 o 2 en la semana. ¿Cómo determina usted, Monseñor, que en efecto hay que hacer un exorcismo? Bueno, primero que todo, la persona llega, hay una conversación previa, digámoslo así, una entrevista, en la cual se le hace varias preguntas, se le hace varias pruebas, se ahonda si ha tenido procesos psicológicos o psiquiátricos. Pues muchas veces hay esos procesos que ya vienen continuados o ya han pasado por manos profesionales. Igual yo tengo un grupo de profesionales que me ayuda,
y de ahí a través de unas pruebas que les hacemos y unas preguntas sobre pues, su familia, su entorno, qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está sucediendo, desde cuándo, bueno, todos esos requisitos, digámoslo así, pues se hace un perfil, se hace un diagnóstico y se empieza un tratamiento. Ya cuando ha pasado el tiempo y la persona ha puesto de su parte el tratamiento, entonces se pasa a hacer las liberaciones o el exorcismo según cada caso, porque cada caso es diferente. Si es un caso de posesión muy fuerte y muchas veces pues ni siquiera la entidad permite que pueda haber un diálogo porque entra en posesión la persona, pues se le pide a la familia que venga y a través de un familiar pues se va haciendo el proceso del acompañamiento y más adelante cuando ya se den las circunstancias se practica el exorcismo, la liberación. Monseñor, ya que usted nos habla de los tipos de exorcismos, de las diferentes maneras en las que se puede presentar en cada persona, ¿qué tipos de exorcismos hay? El exorcismo es un ritual, entonces hay varios tipos de rituales. Desde los tiempos más antiguos, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, hay lo que yo llamo sacademonios, o personas que se dedican a hacer el exorcismo, que están en diferentes religiones, digámoslo así. Siempre está la creencia del mal, aunque le cambien el nombre. Y en cada espiritualidad o cada religión tiene su forma de hacer los exorcismos. El exorcismo viene de una palabra que quiere decir exorcizare, y quiere decir expulsar o sacar la fuerza del mal. Entonces se pone en un proceso, en un tratamiento de la persona, donde la persona tiene que hacer oración, ayuno, prepararse espiritualmente. Uno también se debe de preparar, el que va a hacer el exorcismo se debe preparar. Y pues bueno, hay varias clases de rituales, pero en sí el ritual es se hace un acto de contrición, un cerramiento a las personas que están antes de iniciar, se esparce agua bendita, se unge con óleo o aceite bendito o exorcizado, y se empiezan a hacer unas plegarias de liberación, de exorcismo, pidiendo de que salga que se manifieste esa entidad, que obedezca y lo deje, y se vaya esa entidad al lugar donde tiene que estar. En pocas palabras, eso es lo que es un exorcismo. Obviamente eso no es así como suena tan fácil. Eso es un proceso y hay que hacer... todo tiene su forma de hacer las cosas para que tengan éxito. Monseñor, ¿por qué un espíritu maligno se apodera de una persona? ¿Será porque no cree en Dios? Bueno, a veces Dios utiliza ciertas formas para que uno pueda creer, y una de las manifestaciones más fuertes donde uno puede creer en la existencia de Dios es estando en una liberación, en un exorcismo. ¿Por qué? Porque viendo al demonio que se apodera de una persona y lo que le hace, pues uno dice, si existe el mal, también existe Dios y existe lo bueno. Esto no es de que uno sale y porque salió en la calle lo posesionó, lo tomó un espíritu, un demonio. Hay tres clases, digámoslo así, hay tres formas de que haya una posesión. Primero, algo que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero pues que a veces hay modas o hay temporadas donde se incrementa, que es en colegios o universidades el famoso juego de la tabla ouija, o la moneda, o las tijeras, o el cuaderno, en la cual pues traten de invocar a alguna entidad, y eso es muy peligroso. ¿En efecto eso se puede hacer a través de ese tipo de prácticas que parecen tan inocentes, monseñor? Sí, a veces funcionan, a veces no, a veces no pasó nada, pero a veces hay tanta concentración en la mente, digámoslo así, que se llaman ese tipo de entidades. Sí. Lo segundo son trabajos de brujería, personas que hacen el mal y mandan espíritus para que de cierta forma posean a una persona para un bien común, que sea, por ejemplo, yo quiero que tal mujer vuelva a mí porque se fue y no quiere volver, entonces el brujo le envía un espíritu para que la posea y la mujer pues decida regresar con
con esa persona que mandó a hacer ese trabajo. Y tercero, estar en un lugar, un sitio, puede ser una caverna, puede ser en un bosque, puede ser en un desierto, una casa donde hayan hecho rituales satánicos, o sitios donde haya una entidad fuerte y uno esté desprotegido espiritualmente, esté débil físicamente también, no esté así en mayor sintonía en la oración, y es posible que estos espíritus logren entrar. Pero esto es el número tercero que les hablo, que es en estos lugares, digámoslo así, son muy raros. Los más frecuentes son por invocación, que es el primero, y segundo por trabajos de brujería. Monseñor, ¿es tan fantasioso como la televisión y como Hollywood muestra estas escenas de liberación y de exorcismos, como nos la han presentado las películas? Los que son, hay dos, bueno, yo los clasifico en dos líneas, digámoslo así. Tipo A, que son desencarnados, personas que vivieron, espíritus errantes o que se han suicidado o los han matado. Tipo B, que son demonios, que son ángeles caídos. Los exorcismos los más difíciles y los que son menos comunes son los de tipo B, que son ángeles caídos. Los más frecuentes son de tipo A, que son desencarnados, como yo le decía, invocación, que los invocaron, o por trabajos de brujería. Cuando son de tipo A, las liberaciones o los exorcismos no son tan fuertes, pero siempre se ven cosas y se sienten cosas. Los de tipo B, que son demonios, ángeles caídos, que son muy raros, pero se dan, sí se manejan todos estos fenómenos y más, muchas más cosas que no se muestra en cine o en televisión. Por ejemplo, que la cabeza gira 360 grados, o el tronco, o caminan por las paredes, o bueno, una serie de cosas, levitan, sí, o tienen que cogerlo entre 10 hombres, por ejemplo. Ciertas cosas que sí se manifiestan. Yo estaba presente en varios donde sí se ha manejado, pero por lo general los exorcismos son, a veces sí se necesita de varios para tener a la persona, porque a veces son agresivos, digámoslo así, y son de tipo A, son más bien no tan fuertes, ni se ve tanto fenómeno poltergeist o paranormal, pero siempre de todas maneras se manifiesta la entidad y habla y bueno, y uno presta el servicio de liberación y exorcismo. Monseñor, ¿cabe la posibilidad de que durante el exorcismo o después la persona fallezca? Ha pasado en varias partes del mundo, primero porque hay que hacer primero un análisis de salud, por eso la parte de la entrevista es muy importante, de ver qué trayectoria tiene médica, psiquiátrica, psicológica, porque a veces tienen problemas de salud, que ya por ejemplo tienen problemas cardíacos, y en una liberación pues el cuerpo no resista por la fuerza del espíritu que está dentro luchando por no dejarse sacar. Pero pues son casos muy raros en el mundo que sí han pasado. ¿Por qué? Porque a veces se llega al fanatismo y se llega a la obsesión. Entonces hay casos, los más frecuentes, los que se han citado en varias partes del mundo, es porque por ejemplo cogen a una persona y la encierran 7, 8 días sin comer, sin tomar líquidos, para debilitar el espíritu y podérselo sacar. Lo recomendable es que un exorcismo, una liberación, no sea más larga de 2 horas, y si hay alguna manifestación de física, por ejemplo, que la persona se sienta muy mal, pues se para en ese momento el exorcismo. Igual uno siempre debe hacerlo con un médico o una persona que sepa, que esté en el área de la salud por seguridad. Aunque a mí nunca, gracias a Dios, pues, y en los que yo he estado, se ha presentado, porque el espíritu toma la materia y el espíritu puede hacer muchas cosas que el cuerpo en sí, normalmente el espíritu de la persona no lo haría. Yo he visto cómo se rompen los dedos, los brazos, y termina el exorcismo, la liberación, y es como si no hubiera pasado nada. Hay otros que sí, físicamente pues se agotan, quedan mal, pero así cosas de que se fueron para el hospital y que se murió, o
o durante un exorcismo no, pero sí yo sé de casos en el mundo que ha sucedido, pero como yo les comento, son ya cosas que se pasan a los extremos y que no lo supieron manejar y de pronto creyeron que era la mejor forma, pero lo que hicieron fue atentar contra la salud de las personas. Monseñor, de acuerdo a lo que hemos conversado en esta mañana y teniendo en cuenta que son varios años, ya más de una década, al frente de temas como estos en Colombia, ¿en algún momento usted ha sentido que lo que está delante de usted es mucho más fuerte y ha necesitado de la colaboración, del apoyo de otras personas, de otros sacerdotes, o incluso de una fuerza mucho más superior que la misma que Dios le está dando en ese momento? Le pregunto esto con base también en algunas, digamos, cintas que hemos visto, cintas de películas, que dicen, por ejemplo, que el sacerdote renuncia al caso y prefiere llamar a otro tipo de expertos. Ya. En esto es más que el exorcista, es un grupo, digámoslo así. Entonces hay personas que nos colaboran en el exorcismo, en las liberaciones, tanto grupo psicológico, grupo de profesionales, como grupo de apoyo espiritual para la familia, para la persona. Y cuando uno hace los exorcismos, pues necesita varios. Yo tengo varios sacerdotes que me ayudan de mi congregación y tengo una escuela también, pues que en la cual capacitamos gente para el área de liberación. Y nosotros tenemos que ser el exorcista tiene que ser muy realista de que las fuerzas con que se va a enfrentar sobrepasan totalmente las de la persona propias. Entonces uno lo enfoca y lo lleva de que es Jesús, que es Dios el que está haciendo la obra, porque si no es perdido, porque las fuerzas humanas o la fuerza personal de alguien no da para manejar, por ejemplo, un tipo B, que es un demonio, son ángeles caídos y demonios que tienen un poder y una fuerza y son espíritus muy antiguos que conocen muchísimo. Entonces uno sabe dónde están las cosas, uno sabe el lugar donde uno tiene que estar, y en este ministerio muchos han cometido errores por la soberbia, por creerse que pueden más que esas entidades. Tampoco es de tenerles miedo, porque Jesús, Dios, es más que todo, pero sí uno debe saber hasta qué límites puede llegar. Y como les decía, uno trata de formar un equipo de trabajo para que sea más óptimo y más excelente el trabajo. Claro. Ahora, ¿hasta dónde dice usted yo no puedo ahí? ¿Cuál es su límite, monseñor? Hasta que la familia o la persona no quiera. Yo no renuncio así fácil a un caso porque sé que son complicados y por eso de pronto muchos sacerdotes, obispos no se dedican, algunos no creen, otros les da miedo y otros el desgaste es muy grande, entonces prefieren no desgastarse en tanto porque estos son casos que llevan tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Entonces hay gente que también se desespera, las víctimas, digámoslo así, los poseídos también, llega un momento en que desisten porque los resultados son muy pocos. Claro. A veces en un exorcismo queda liberada la persona, o a veces toca hacerle 10 o 15 o 2, 3, 4 años de trabajo, y es muy poco lo que se avanza, porque pues ya son cuestiones de Dios, más que todo de permitir las liberaciones rápidas o no, y también pues del proceso personal de cada persona. Eso es muy clave para el éxito de la liberación completa. Monseñor, ¿y usted duerme tranquilo o en algún momento ha sentido que ha sido acechado por uno de esos entes o fuerzas oscuras? Siempre que uno hace una liberación vienen, lo molestan a uno, lo tratan de privar, pesadillas, muchos fenómenos paranormales alrededor de uno suceden. Sí, en varios países que he ido a ayudar, pues siempre suceden cosas, aquí en Colombia también, entonces es algo que uno ya tiene que aprender a convivir, y pues el exorcista que diga que no ha sentido cosas o no se le manifiestan cosas es porque realmente no es
no está comprometido con el ministerio, porque en todos los exorcistas que yo he podido conocer y hablar y que hablan de este tema y que escriben de este tema y que participan de este tema, pues siempre han tenido sus ataques del enemigo. ¿Y en alguno se ha visto comprometida su vida, monseñor? Sí, varias veces en varios exorcismos, al principio por no ignorancia, sino por confianza. Yo me le acercaba mucho al poseído, entonces en una se liberó de los que lo estaban teniendo y me ahorcó. Varias veces intentaron ahorcarme. Wow. Entonces casi sin quedar sin respiración, pues afortunadamente pues lo lograron quitar, pero son cosas que uno aprende ya la experiencia le va dando esa sabiduría para saber manejar esos casos. Bien, él es el monseñor Andrés Tirado, aquí en Bogotá, una de las personas que más conoce de este tema en Colombia, y no me cabe duda que pueda ser uno de los que también más sabe en Latinoamérica sobre esto. Está con nosotros aquí en Uniminuto Radio, y nuestras preguntas finales, monseñor, están más bien relacionadas con su estado de salud. Entendemos que esto desgasta físicamente también el cuerpo. ¿Usted en este momento cómo se encuentra? Yo estoy en unos tratamientos, tanto es medicina convencional como medicina alternativa también. Nos toca ayudarnos bastante porque esto siempre desgasta y siempre afecta. Entonces, pero bueno, todo sea por la gloria de Dios y por ayudar a la gente. Monseñor, usted en este momento nos podría indicar a qué lugar o a qué sitio se pueden dirigir las personas que estén interesadas en profundizar, sobre todo si es que tienen algún familiar o un caso especial cerca con usted. Sí, en internet pueden entrar en cualquier buscador, Google o cualquier otro, y colocan Monseñor Andrés Tirado o Padre Andrés Tirado, y ahí aparece videos, información, donde me pueden requerir. Y una cosa más, ¿a qué congregación pertenece usted, monseñor? Congregación Sacerdotal Internacional, nosotros somos católicos independientes. Bien, es monseñor Andrés Tirado conversando con nosotros en esta mañana aquí en Uniminuto Radio. Monseñor, una cosa más antes de terminar. ¿Qué malas prácticas que de repente nosotros como inocentes podemos estar ejecutando y podríamos estar con esto haciendo un llamado a esas fuerzas oscuras? Descuidarnos en la fe, los sacramentos son muy importantes. No buscar lo que no se nos ha perdido. No ir donde brujos, donde hechiceros, donde cuestiones así, porque siempre hay espíritus y hay entidades y eso es darle la puerta al enemigo. No bajar de internet, ahorita se baja mucho de internet, rituales para el amor, para el dinero, para el progreso, que yo le envío el ángel tal, que yo le mando, que la cadena de favores tal. Hay que investigar muy bien porque a veces detrás de eso hay rituales o palabras para invocar espíritus o abrir puertas, y muchas veces pues lo vemos como inocente, pero el trasfondo está el enemigo. Para los jóvenes, los niños, por favor no usan la tabla Ouija, ni el cuaderno, ni las tijeras, ni la copa, nada de eso en los colegios, a lo cual lo ven como muy chistoso, lo ven como un juego didáctico, pero que de juego no tiene nada, y terminan muchos poseídos y mal por muchas de estas prácticas que se ven como de curiosidad, como de mirar qué pasa, qué sucede, pero que pues abrimos puertas al enemigo y a veces son trágicas. Y para los adultos, ¿orarle a las ánimas también se vuelve un escenario de ese tipo, monseñor? Toda oración que se haga con fe tiene poder y depende si es con el objetivo de ayudar espiritualmente a que estas almas pasen por el purgatorio y suban al reino de los cielos, pero ya empezar a pedir favores y ayudas, porque estos espíritus pues no están en la luz, no es como un santo, como los apóstoles, como la Virgen. Ellos apenas están en un proceso de purgatorio, de limpieza, digámoslo así. Entonces a veces son espíritus que no están bien y que uno pueda servirse o digámoslo así, en un momento dado se vayan en contra de uno porque pues
prometió hacer 10 rosarios y solo hizo uno, por ejemplo. Entonces es de cuidado, si se hace limpiamente, como por pedir por su eterno descanso y que encuentren la luz, está muy bien, pero ya empezar a pedir favores o hacer esos tipos de negociaciones espirituales es delicado, porque no son espíritus que estén en la luz todavía plenamente. No es como decir un santo o la Virgen o los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo, pues que es diferente. Gracias, Monseñor, y una feliz mañana. Bueno, millones de bendiciones. A usted también, es el Monseñor Andrés Tirado. En esta mañana con nosotros aquí en Uniminuto Radio. Vamos a hacer una pausa y en segundo